SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, bien hallado, encantado, como siempre, de estar contigo. A ver si descubrimos un gran tesoro y nos hacemos ricos. Iba a decir, dejamos la radio. No, nunca la vamos a dejar, queridos amigos. Aunque nos hagamos ricos, nunca vamos a dejar la radio. No, siempre llevaremos el micrófono entre las manos. Sí. Y para encontrar un tesoro, primero habrá que encontrar la ciudad, ¿no? O el reino perdido. Así que de eso va a tratar este cronovisor. Desde luego, ¿no? Porque el misterio del Paititi, lo comentaba yo en la introducción, ¿no? Ha ido siempre casi paralelo al mito del Dorado, pero son distintos. Y también hay otras leyendas, ¿no? De otros lugares en América, precisamente en el siglo XVI, en el XVII, cuando se empieza a extender la presencia española y europea en el continente americano y en Centroamérica. Hay pues muchas referencias, ¿no? A estos tesoros. A mí me recuerda en muchas ocasiones parecido a las leyendas de los tesoros de los musulmanes, el tesoro de una cueva de una princesa mora con tesoros y tal. Son coetáneos casi, ¿no? Sí, son coetáneos, son universales y yo creo que son arquetipos. Claro, en el caso de la conquista de América, pues bueno, todo el mundo lo sabe, se va buscando nuevos territorios para colonizar, para evangelizar, pero también para hacerte rico de una forma rápida. Y la leyenda, a medida que se iban descubriendo territorios, la leyenda sobre que había una ciudad, un reino perdido, repleto de oro, cuyas casas además estaban construidas en oro, pues eso fue fraguando. Por una parte, por algo interesado, porque los propios indígenas se lo querían quitar de encima, ¿no? A los españoles, diciendo, no, más allá, siempre más allá encontrarás más oro. Y eso propició dos cosas. Por una parte, que se descubrieran más territorios y más ciudades, y que se fundaran también pues más urbes y más poblaciones, y por otra parte se alimentó toda esa fantasía de que en algún lugar, o bien de los Andes o bien del Amazonas, se encontraba un reino perdido, el Dorado. El Dorado sí siempre está relacionado. El Dorado, ya sabes que es un nombre genérico, sí, que se da a esa ciudad perdida, que luego ha tenido distintos nombres, ¿no? Se le ha llamado Manoa o Acajín, por ejemplo, pues dentro de lo que era Venezuela y Brasil, o la ciudad Z, la que fue buscando el coronel Fawcett, Buritaca en Colombia, la ciudad de los Césares, las 7 ciudades de Cíbola. Es decir, siempre ha habido un referente, una especie de zanahoria detrás de la cual iba el burro, en este caso el ansioso conquistador que quería enriquecerse a toda costa. Que además siempre se decía, no, sigue un poco más adelante. Siempre más para adelante y más al norte, siempre todo sí, más al norte, ¿no? Y efectivamente, pues al final acababan con expediciones desastrosas, acababan con su vida, acababan, igual que le pasó también a Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud, pues acabó más añoso, más achacoso y más viejo buscando precisamente esa fuente de la eterna juventud. Pero sí generó muchísimas leyendas urbanas, rurales, de todo tipo, que han perdurado hasta el día de hoy. Y así como muchas ciudades incas, porque ahora nos vamos a ir al antiguo imperio inca, a raíz de la conquista de Pizarro en 1530, pues poco a poco, y a medida que cae también Cuzco, a medida que muere pues el gran Inca, ¿no?, que era Atahualpa en Cajamarca, a partir de ese momento se empieza a prever que hay algo que se les está ocultando, porque claro, dice, Cuzco debería tener muchos más tesoros de los que encontraron. Surge ya la historia, la leyenda, y sobre todo fraguada por muchos indígenas, de que todo eso se lo habían llevado los últimos incas a un lugar perdido, a un lugar entre las montañas. Y fruto de aquello es lo que con el tiempo surgió el descubrimiento de Vilcabamba o surgió el descubrimiento de Machu Picchu, ¿no?, por Irán Bingham. Es decir, todo esto, como ves, está relacionado con esa búsqueda incesante de que en algún lugar perdido hay una ciudad, hay un secreto, hay un tesoro. Cuidado, ese tesoro no tiene por qué ser exactamente de orden material, puede ser de un conocimiento, de sabiduría o espiritual, que hay que buscar. Bueno, pues de todas esas ciudades dentro de ese antiguo imperio inca, hay una que todavía pervive en ese inconsciente colectivo. Y esa ciudad, o ese reino, ahora dilucidaremos qué es Paititi. Jesús, como siempre, tenemos el teclado preparado para comenzar este viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 23 de junio de 1715. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, mira que lo sabía y me he traído las botas y bien cubierto para que ninguna clase de bichos que no solamente están por el suelo se me meta por la ropa. Estoy casi envuelto como una burbuja de plástico. En celofán. En celofán. Y que no nos vean esos caballeros, ¿no? Esos hombres que les vemos ahí a pocos metros. ¿Quiénes son? Son jesuitas. Jesuitas, claro, de las muchas expediciones que se empezaron a hacer al Paititi, sobre todo a partir de 1538, con la primera expedición, la de Pedro de Candía, que era de origen griego y además uno de los amigos de Pizarro. Un fracaso absoluto, igual que todas las demás, pero fíjate que en este caso ya estamos en el siglo XVIII. Ha habido muchísimas expediciones anteriores, pero la participación de los jesuitas en la búsqueda del Paititi es algo no demasiado conocido. Por eso hemos ido a una de esas expediciones. En este caso estamos, pues fíjate, en uno de los lugares más emblemáticos de Cuzco, que es el convento de Santo Domingo, en la antigua Coricancha, el antiguo Templo del Sol, que además hay una leyenda que dice que hay unos subterráneos túneles, que conectan con sitios claves, ¿no? Dentro de esas ciudades míticas que atesoran pues muchas de esas riquezas. Bueno, pues en el momento en el que estamos, en este 23 de junio, pues estamos asistiendo a la partida de 3 jesuitas que llevan información privilegiada, que tienen un proyecto, por decirlo así, oficial y un objetivo oficioso. El oficial es que van a contactar con los infieles antis, es decir, es un tipo de tribu que no se ha cristianizado y que quieren pues evangelizar. Bueno, pues van rumbo a Ollantaytambo, una de las grandes ciudades con piedras ciclópeas monumentales. Yo estaba en Ollantaytambo y de esto que te quitas el sombrero, como diciendo cómo han podido traer estas moles aquí para construir los templos. Los extraterrestres. Ya sabes, Danny Ken lo explicaría fácilmente. Sí. Bueno, pues rumbo a Ollantaytambo y siguen al norte. Pero lo interesante de esta expedición, por eso estamos aquí, en 1715, es que además de la información oral que han podido recabar de distintos indígenas, ellos llevan un mapa. Es un mapa jesuítico, porque se supone que lo hizo algún jesuita de expediciones anteriores del siglo XVII, un mapa donde dice cosas muy interesantes, porque no solo hay un texto, sino que también hay dibujos. En estos dibujos aparecen, bueno, pues lo que son montañas, evidentemente, con lo cual ya te está indicando un poco en qué lugar podría estar situado. Hay también personas dibujadas, con sus tocados, y hay animales. Entonces todo esto es una pista que les lleva a estos jesuitas, capitaneado por el padre Cristóbal de Quevedo, a ir recabando información, hasta el punto de que incluso un curaca, un jefe tribal, les dice que pasadas las montañas había una ciudad con soberbios edificios y muchos habitantes, con lo cual esto incrementa más esa expectación, ¿no? Y esa expectativa para encontrar Paititi. Pero claro, este mapa, y es muy importante porque es uno de los temas recurrentes que se van diciendo, es un mapa que existió, lo que pasa es que ha desaparecido. Estuvo en el Museo Eclesiástico de la ciudad de Cuzco hasta hace relativamente poco, y en él pues se podía ver muchas cosas. ¿Y pero cómo, sobre todo cómo que desapareció? Ahí está. Sí, es lo que suele pasar. Ten en cuenta que estamos hablando del mapa del tesoro. Claro, un mapa del Paititi, dibujado supuestamente por aquellos que han estado allí, es un reino prohibido, es un reino tabú, no llega a cualquiera. De hecho, muchísima gente ha muerto, y no me refiero solo desde el siglo XVI, sino que incluso en el siglo XX ha habido expediciones donde alguno ha dejado su vida. Eso es como el mapa de Piri Reis, que todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? Sí, bueno, pero parece que existe y está localizado en el Museo Topkapi, ¿no? Sí. En Estambul. Pero en este caso, fíjate lo que dice, porque el texto de este mapa, que ha dado origen a muchísimas especulaciones, incluso a Sisto Paz Güell, el famoso contactado peruano, se basó en este mapa para hacer también su expedición particular, ¿no? Y partió además de los petroglifos de Pusaro, que luego comentaremos, que es un poco como el punto de partida o el portal de entrada para llegar sano y salvo a Paititi. Bueno, pues este mapa, que se puede ver además en internet, ¿no? Porque se conservaron copias, lo que pasa es que ahora físicamente no se puede encontrar. Pero en estas copias lo que dice este mapa es lo siguiente: corazón de corazón, tierra india del Paititi, a cuyas gentes se llama indios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear, donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez pueda abrir la puerta, cerrada desde antiguo, del más purísimo amor. Aquí puede verse, sin atajos, el color del canto de los pájaros invisibles. ¿Por qué no lo ponen más fácil y ponen las coordenadas y te dejas de líos ya, ¿no? Y estar dando vueltas ahí mareando la perdí contra la esquina, pobre bicho y tal. Claro, pero con este texto, a que da juego para cualquier cosa. Pero no, puede estar en mi casa. Puede estar en mi casa también, claro que sí. Claro, pero es un mapa
del siglo XVII. Es un mapa supuestamente hecho por alguien que estuvo allí. Y todo eso nos da unas pistas para encaminar los pasos hacia esta ciudad perdida del Paititi, que, como ves, en el tono poético y casi espiritual en el que está redactado el texto, no te está diciendo que allí puedas encontrar grandes fortunas y tesoros como los tesoros piratas. No, lo que te está diciendo es, cuando empieza con corazón de corazón, es que hay toda una predisposición anímica y de respeto y sobre todo de buen corazón para poder llegar allí. Es decir, que aquellos que sean codiciosos, que sean avariciosos, no van a encontrar nunca ese camino. Entonces, estas son pistas suficientes para pensar, y algunos lo han pensado así, que todo esto radicaría en lo que serían las montañas del Perú, en concreto en lo que era el río Amarumayo, que hoy es el río Madre de Dios. Casi siempre se habla del departamento Madre de Dios y de este río, donde estaría ubicada esta ciudad, protegida por selva, protegida por montañas, protegida por tribus salvajes, protegida por animales que están dispuestos a degollarte, lo que sea necesario, ¿no? Bueno, pues unos la ubican en Perú, en este caso ya te digo, en el departamento Río Madre de Dios, otros lo ubicarían en Brasil y otros lo ubicarían en Bolivia. En todo caso, es una ciudad que a día de hoy sigue habiendo expediciones, ya te digo, desde 1538, que aparece la primera con Pedro de Candía, hasta hace muy poco, incluso un amigo común, Juanjo Revenga, también organizó una de las suyas para ir hasta allá, evidentemente sin ningún resultado, igual que todos los demás, y evidentemente, qué poca fe tienes. No, porque, a ver, si al día de hoy ha habido más de 20 expediciones y ninguna ha conseguido resultados, y si alguien lo ha conseguido, se ha callado o no ha regresado para contarlo. También, ¿no? Hasta la propia Anenerve, ¿sabes? Esa sociedad ancestral para la memoria aria, también estuvo implicado en la búsqueda de Paititi, con un personaje, también un explorador alemán, Hans Err, en la zona del Mapiri, en Bolivia en este caso, y que según él la encontró en 1955, porque una vez que desaparece el Tercer Reich, una vez que pierden la guerra, la Segunda Guerra Mundial, él sigue buscándola y dice que la encuentra en esta zona de Bolivia. Por lo tanto, tenemos esas tres ubicaciones: Perú, Brasil, Bolivia, y en unos casos habla de la ciudad perdida del Paititi y en otros casos habla del reino perdido. Pues fíjate, Jesús, a través de este cronovisor vamos a contactar con el futuro nuestro, con el presente. Nosotros estamos aquí ahora en el siglo XVIII, pero vamos a viajar a nuestro presente real para hablar con Jesús Ejido. Él es médico especialista en enfermedades tropicales y autor de un libro que recomendamos desde aquí, que ha servido también de nuestro casi libro de viaje, ¿no? Una guía totalmente para esta expedición que estamos haciendo en el Paititi, titulado Paititi, la ciudad perdida. Jesús Ejido, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros. Jesús, la primera pregunta que iba a hacer era ¿dónde está el Paititi? Pero quizás habría que preguntar primero si existe. El Paititi del mito de la ciudad perdida existe, o por lo menos yo creo que sí existe. Ahora es un mito, igual que Schliemann con Troya era otro mito y lo encontró. Existe. Se encuentra efectivamente en el departamento Madre de Dios y estamos hablando de un lugar físico en el cual se guarda o tendría que estar lo que sería toda la cultura inca, todos sus grandes tesoros culturales estarían guardados y encerrados allí, evitando de esa manera el pillaje en su momento de los españoles cuando entraron en la conquista. Y imagino que quizás la tradición posterior, también las ansias, ¿no? de arrapañar todos los tesoros que se suponían que había en la época, bueno, se suponían y que lo veían también los españoles, ¿no? Y otros europeos que se acercaban a América en el siglo XVI y XVII, quizás todo eso es lo que hizo construir la idea de esa ciudad repleta de tesoros y de piedras preciosas. Bueno, en parte sí, pero esto tiene una historia real que es recogida por los cronistas de la época. Imaginemos a Pizarro entrando en 1533 a Cajamarca, allí se encuentra con Atahualpa, el gran inca, luchan, piden un tesoro de rescate, se lo traen, un fabuloso tesoro de rescate que está colocado en $400 millones, eso es una burrada en aquel tiempo, matan a Atahualpa, los incas se dan cuenta que los españoles están buscando oro y joyas, Pizarro sigue su conquista, los incas se repliegan,
llega a Pizarro a Cuzco con un falso inca, bueno, con un inca de paja para ponerlo como jefe de aquella gente y tenerlo controlado, que era Manco Cápac, y lo deja allí en Cuzco. Es verdad que cuando Pizarro entra en Cuzco, Francisco Pizarro se encuentra que en Cuzco ese tesoro que le contaban que era una ciudad llena de oro, no le encontró. Él encontraba plata y pequeñas baratijas, pero bueno, él tenía por delante una conquista muy complicada y deja a su hermano. Hernando, y deja allá a Manco Cápac II como jefe inca, y se acabó. Hernando, que era una persona que le encantaba, era terriblemente rico, había recogido parte de la recompensa de Atahualpa, del tesoro, pues habla con Manco Incas, tiene una amistad muy interna, y un día dice Manco Inca: oye, mira, voy a hacer una pequeña fiesta en homenaje a mi padre que murió, me voy a retirar con mi gente ahí a las montañas de Vilcabamba para orar en un oratorio que tengo. Y el Hernando pues pecó de inocente y dice: vete, no tienes problema. Y Manco Inca se retira con toda la gente de Cuzco y con todas las cosas que había a una zona que llamamos la región de Vilcabamba. Ahí comienza la historia del Paititi, porque se dan cuenta rápidamente los incas de que ese tesoro cultural, no ya tesoro monetario, sino cultural, tenían que esconderlo. Tenían que esconderlo porque los españoles lo iban a coger y los iban a fundir. Y era su tesoro más preciado. Y ahí empieza a decir que Manco Cápac lo esconde, teóricamente en Vilcabamba. Luego se da cuenta que empieza una guerra, porque al darse cuenta Hernando de la treta que ha hecho el otro, se enfada muchísimo y va por él. Él se defiende, la zona es terriblemente difícil, y él poco a poco se va replegando, porque se da cuenta que los españoles están conquistando. Todos los últimos cuatro incas, de alguna manera han guardado ese secreto. Y bueno, y todo termina con Tupac Amaru, que en 1572 muere en septiembre. Lo matan ahí porque lo cogen, lo encuentran y acaba con él. Toda esa historia es la historia del Paititi. Sí, Jesús, es verdad, un poco has hecho un resumen perfecto, ¿no? Hasta 1572, cuando se asesina a Tupac Amaru, que era el último inca rebelde, y a partir de ahí es cierto, empieza ya, bueno, un poco antes ya había empezado el mito del Paititi, pero tú y yo hemos tenido más de una conversación un poco para dilucidar que una cosa es la ciudad del Paititi, que estaría en el departamento Madre de Dios, en fin, en la selva suroriental de Perú, y por otra parte estaría el gran reino del Paititi, o País de los Mojos, en el departamento Beni, en Bolivia, que es el que describe Garcilaso de la Vega. ¿Tiene algo que ver esas dos cosas, a pesar de que se llama Paititi, o estamos hablando de ciudades y reinos diferentes? Yo creo que había una confusión. Ahí había una confusión. Cuando Manco, cuando se oculta ese tesoro, o ese tesoro cultural, cuidado, estoy siempre hablando de un tesoro cultural, no solamente monetario. Evidentemente, al ser de oro es monetario, pero cuando se oculta, ellos lo ocultan apoyándose en unos grandes aliados que se sabe muy poco de ellos, pero que era el imperio de Antisuyo, el imperio que había más allá del imperio inca, el que estaba por la selva. Era un imperio. Y de hecho, en mi último libro, vos has hablado de pero yo lo estoy escribiendo, se titula El Paititi y el Imperio Amazónico, porque es el gran desconocido. Allí había una serie de personas poderosas que habían establecido en contacto, y ellos se hacen cargo de guardarlo eso en alguna zona determinada. Ubicación determinada, sería como una pequeña ciudad. Allí no se vivió, yo creo que se guardó simplemente. Eso es diferente con lo que se habla, o por lo menos lo que hablaron como los mojos o el gran imperio del Paititi, que hasta ahora, hoy en día, nadie ha encontrado nada de nada. Los mojos estuvieron allí, es una zona en Bolivia, le llamaron el gran imperio de Paititi porque así aparece en un mapa de un señor en 1600, pero evidentemente estamos hablando de una cultura que hubo, que posiblemente llamaron el Paititi o lo llamaron los mojos, pues de hecho se llamaban los mojos, que está descrita en Bolivia por muchas personas, pero que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que sería la ciudad perdida donde los incas guardaron su legado cultural. Sí, Jesús. Una de las aportaciones interesantísimas que haces en tu libro, Paititi, la ciudad perdida, un libro que se publicó en el año 2017, es la traducción de ese manuscrito, también de un jesuita, hemos hablado antes de los jesuitas, en este caso de Andrés López, un manuscrito de 1582, donde se describe esa presencia de españoles en Paititi, y hasta incluso un milagro, ¿no?, de un crucifijo que meneó la cabeza. Bueno, la historia de Andrés López daría al casi un programa, es decir, sería horas hablar de ese curioso personaje y de lo que hubo con la orden
franciscanos en busca del Paititi. Efectivamente, él escribió un documento que le encontró una persona en unas cartas que no es seguro que Andrés López lo escribiese, aunque existió un Andrés López, efectivamente. Ese Andrés López entra en contacto con el mito de la ciudad perdida. Y luego había que discutir mucho, pero él entra en contacto porque entra en contacto con unos seres nativos que cuentan que han estado allí. Y de hecho, todo ese documento viene seguido, que podríamos discutir si es verdad o mentira, porque ese documento milagroso, había que discutirlo mucho. Yo creo que no existió. Lo que existió es un interés por la poderosa orden jesuita, la orden jesuitas, de intentar ir en busca de lo que ellos sería, no ya en la ciudad perdida del Paititi, porque estaban un poco fundidos, sino de un reino que había más allá, que sería el reino de los mojos, para ser una orden religiosa en el cual, de alguna manera, tuviesen un poder enorme, porque decían que ese reino era sumamente poderoso y sobre todo sumamente rico. Entonces, imagina el Papa que llegó a entrar en este asunto, que le dice a los jesuitas, bueno, pues si conseguís uniros y catequizar y pasar a la elección católica ese reino tan poderoso y tan rico, yo aquí con este dinero que me traigáis seré uno de los papas más poderosos de Europa. Eso es una historia diferente. Me parece una historia realmente apasionante. Yo os estaba escuchando, pues las referencias que tengo, ¿no? del Paititi es lo poco que he leído en mi época de juventud, con esas referencias también en algunos documentales de Fernando Jiménez del Oso, charlando incluso con el propio Fernando, ¿no? Con quien me unía una gran amistad, y poco más, ¿no? Y el otro día, cuando Jesús Callejo, nuestro crononauta, me propuso hablar del Paititi, realmente redescubrí, ¿no? Una historia que tenía casi olvidada. Y ahora, escuchándote, Jesús Ejido, médico especialista en enfermedades tropicales, autor de Paititi, la ciudad perdida, y preparando el Paititi y el imperio amazónico, pues estaremos muy atentos precisamente a la aparición del nuevo trabajo para poder ampliar, ¿no? En otro programa todos esos vericuetos, esos perfiles y esas aristas que tiene la historia del Paititi tan apasionantes. Jesús Ejido, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Un abrazo. Un abrazo. Jesús, qué tema tan alucinante y qué tema que sigue enganchando a miles de personas, ¿no? Porque todavía hoy mucha gente está organizando expediciones para buscar y encontrar el tesoro del Paititi. En muchas ocasiones yo creo que quizás con la idea más de ese tesoro económico, de ese tesoro crematístico, que realmente lo que pudiera suponer ese tesoro cultural, que a lo mejor ya se ha descubierto, ya lo conocemos, pero no sabemos valorarlo. Yo creo que el mito del Paititi pasa un poco parecido al mito de Shambhala o de Agartha, que son ciudades de las que se habla muchísimo, sobre todo dentro de la tradición sapiencial y en las obras esotéricas, sea de Blavatsky o sean incluso de Rudolf Steiner. Siempre hay como esa ciudad donde se conserva una especie de biblioteca imperecedera, una especie de registros acásicos, que ya digo, no solo es de valor material, sino del conocimiento, que aquel que llegue no tendrá que especular sobre lo que pasó con el reino inca, porque aquí incluso estamos hablando de cosas que son pre-incas. Cuando se habla de Paititi, los incas de alguna forma lo reutilizan, pero es un conocimiento muy ancestral. Y siempre, en todas las expediciones, hay como un lugar, no tanto de partida, porque los lugares de partida son diferentes, pero un lugar donde tienen que llegar, que tienen que descifrar, porque consideran que es la puerta de entrada al Paititi. Y estamos hablando de los petroglifos de Pusaro. También lo menciona muchísimo Jesús Ejido. Como si fuera un juego de ordenador que tú vas avanzando, ¿no? Exacto, un juego de estos de aventura gráfica, que tienes que ir resolviendo enigmas, descifrando jeroglíficos. Es que tú ves, claro, ahí, por suerte hay fotografías, hay dibujos. Yo no he llegado hasta allí, pero sí, amigos comunes han llegado hasta allí. Entonces hay fotografías. Tú ves aquella piedra gigantesca, porque estamos hablando de casi 30 metros de largo, ¿no? Con miles de petroglifos, de inscripciones, algunas con forma de corazón, con lo cual hace referencia un poco a ese texto que te leí del mapa del siglo XVII.
Claro, estamos en zona machigenga, es decir, esa tribu es la que protege un poco ese enclave, pues hay muchísima gente que no llega físicamente hasta allí, pero bueno, los que llegan hasta allí sí se dan cuenta, estamos hablando de las riberas del río Palotoa, en el Parque Nacional de Manú, el afluente es uno de los afluentes del Alto Río Madre de Dios, y entonces esa especie de piedra iniciática que hay como un mensaje que muchos han intentado descifrar, incluso Jesús Ejido tiene su teoría y algún día le preguntaremos, ¿no?, por ello, pues te das cuenta de que a pesar de que ha sido descubierta relativamente hace poco, en el año 1921, por un misionero dominico, dicen que es la ruta del Paititi. ¿Qué es lo que se encuentra allí? Bueno, yo invito a todos los oyentes que vean fotografías de esa piedra, porque dicen que ahí estaría esa ruta del Paititi. Pero ojo, no aquella ruta que tú puedes seguir paso por paso, sino aquella que, como especie de camino iniciático, te lleve hasta tu auténtico descubrimiento. Con lo cual, una vez más, nos ponen en consonancia con una sabiduría ancestral, que si tú logras acceder al lugar, no cualquiera llega a ese lugar, pasa como Shangri-La, ¿no?, la famosa película de Horizontes Perdidos, es decir, aquel que llega es el que está preparado para recibir ese conocimiento. Bueno, pues muchos de los que han llegado allí, por ejemplo, uno de ellos, el que más ha investigado, el que más ha buscado Paititi, que es Carlos Neuschwander Landa, que los estudió en 1969, es un médico y un explorador peruano, buscó Paititi en la meseta de Pantiacoya. Allá había 12 pirámides, la relación a esas 12 pirámides, no naturales, sino artificiales, con esa gran civilización. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento surgen más especulaciones. Dice, bueno, alguien llega cerca, pero nunca hasta el momento preciso de poder abrir las puertas de par en Paititi y darte de bruces con la realidad. Y claro, la realidad a lo mejor no es lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces se habla que es una ciudad espectral, etérica, espiritual, no exactamente física. Entonces, bueno, pues por eso siempre será un mito inmortal, porque lo entronca con las grandes ciudades legendarias, aquella que buscó, por ejemplo, el coronel Fawcett con su hijo, que murió buscando la ciudad Z, que hay muchísimos manuscritos y mapas que te ponen pistas y a veces despistas para no llegar nunca, y eso es lo que yo creo que convierte al reino de Paititi o a la ciudad de Paititi en algo inmortal, en algo imperecedero y por supuesto en algo mítico. Pero fíjate, incluso ha marcado un poco la historia de las conspiraciones, ¿no? En el año 2001 decían que los documentos encontrados en el Vaticano vinculados a la Orden de Jesús con esos viajeros, ¿no?, esa expedición de 1715 con la que hemos comenzado este cronovisor, pues se daba su ubicación exacta, su ubicación precisa, ¿no?, fíjate, en el Vaticano, pero que el Vaticano ya se ha encargado de ir allí, de asaltar todo y no dejar nada. Y bueno, la historia de la conspiración, como sucede en todas las leyendas y los mitos, y si la Iglesia está de por medio, pues albricias, ¿no?, más interés tiene, ¿no? Es que eso me recuerda un poco también lo de la Cueva de los Tallos. ¿Te acuerdas que también ha sido buscada? Aquí estaríamos hablando de Ecuador, que bueno, que en definitiva está muy cerca, porque también Ecuador formaba parte de ese antiguo imperio incaico. Entonces se hablaba de eso, ¿no? Ahí está el padre Crespi, que bueno, consiguió una serie de esas piezas de oro, que luego las que han llegado a nosotros son de latón, en fin, el material es muy diferente. Y se comentó eso, ¿no?, de que hubo una expedición anterior del Vaticano, otra vez que incluso del gran astronauta Armstrong, que también estuvo allí, que llevó muchísimas cajas de lo que era más sustancial, más interesante y más tangible de la Cueva de los Tallos, y que por eso ahora el que va allí pues la encuentra vacía porque ha sido totalmente expoliada, ¿no? Y que eso estaría, como no, dentro de esas cajas que tendría el Vaticano en sus archivos secretos. Bueno, es muy bonito como novela y como leyenda de Indiana Jones, pero está claro que meter siempre al Vaticano por medio, meter a conspiraciones, como en este caso, por ejemplo, en la época nazi con la Nenneberbe, que parece que estaba metido en todos los fregados, en todos los platos y todas las comidas, bueno, tiene una parte de realidad, evidentemente, porque estamos hablando de una parte también religiosa, pero es cierto que a día de hoy, y mira lo que dice Jesús Ejido, que para mí es una de las personas más informadas y más entendidas de Paititi, a día de hoy es algo que existe, es decir, que en alguna parte está, es decir, la gente que ha estado por esas zonas sabe que es inexpugnable, que hay que tener muchísima preparación para llegar allí, que ni siquiera en helicóptero puedes ver a lo que hay allí, aunque ahora hay tecnología LIDAR, ¿no?, que se podría utilizar, pero lo cierto es que hasta hoy mismo nadie ha podido decir que ha llegado a Paititi y ha regresado, por lo menos de una forma física. Otra cosa es esos viajes astrales, que algunos lo escriben, ¿no? Pues lo mismo que alguien dice, yo he estado en Marte o está en Ganímedes. Bueno, pues yo estoy en Paititi, vale, pero demuéstralo. No, es que he estado en sueños. Bien, vale, hasta ahí me lo creo. Pero nadie estaba allí, ha recogido una muestra, ha regresado y lo ha contado.
Y yo creo que eso es lo que sigue alimentando, ¿no?, este tipo de leyendas, de mitos áureos, porque en el fondo ya te digo que está emparentado con el dorado, y es lo que ha servido pues para encontrar ciudades como Vilcabamba, como Vitcos, como Cochequino, y con tantas y tantas ciudades perdidas de los incas, que al final no estaban tan perdidas, sino que eran, bueno, pues como campamentos o lugares en la huida, una vez que muere Atahualpa, en la huida de los incas para preservar sus grandes tesoros. ¿Estará o no estará en un terreno físico? Pues ya lo veremos a ver, pero a día de hoy Paititi nos va a dar muchísimo juego, muchísimos títulos de libros, incluso alguna que otra película. Como siempre, queremos recomendar desde aquí no solamente el libro de nuestro invitado, Paititi, la ciudad perdida, de Jesús Ejido, sino también el podcast en la escóbula de la escóbula de la brújula, en Podium Podcast, de Jesús Callejo, nuestro crononauta, que semana a semana, rodeado de un montón de amigos, nos hace disfrutar de la historia. Yo no sé si habréis hablado alguna ocasión de Paititi, a lo mejor con Fernando López del Oso. No, como Paititi, como tema no. Es verdad que sí que hemos hablado de ciudades perdidas, entre ellas evidentemente Paititi es referencia obligada, pero no, salvo en este cronovisor de una forma más específica, no hemos hablado, pero es verdad, porque siempre está ahí, es como que está flotando en el ambiente, que Paititi o la ciudad de los Césares, que un día si quieres hacemos un cronovisor, que también tiene una aventura, ¿no?, muy interesante, con los náufragos que crearon toda esta ciudad. Bueno, pues a día de hoy a mí me llama mucho la atención. Yo le preguntaba a veces a Jesús Ejido, y si nos hubiera dado tiempo le hubiera preguntado para él lo que era Paititi, y me quedo con una frase que aparece en su libro, que a mí también me la ha repetido, y que se lo dijo un viejo indígena Campa, ¿no?, uno de esos jefes tribales, cual le preguntó, ¿no?, cuando él estuvo investigando por el Paititi, le dijo, ¿qué es Paititi? Y le dijo una frase que yo la suscribo y que creo que puede servir como broche de oro para terminar este cronovisor. Le dijo, el Paititi está en tu corazón, si lo sigues podrás encontrarlo. Como ves, siempre el camino del corazón. Desde luego, la historia del Paititi, ese viaje quizás no tanto a los tesoros tangibles, sino al propio corazón, a la cultura, al entorno, a nuestra historia, quizás es el verdadero tesoro que se esconde detrás de esta ciudad o de esta región o de este reino tan misterioso. Jesús Callejo, crononauta, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.